Buen día, Nuno. ¿A qué disfunciones te refieres exactamente? Con un sacro en extensión. ¿Me hablas de una extensión bilateral o una unilateral? Porque eso depende de lo que suceda en el miembro inferior, si existe o no una perna corta. Por ejemplo, si el sacro está en extensión bilateral, la columna tiene una tendencia a hacer una extensión también, una hiperlordosis. En cambio, si tú sabes que tienes una perna corta anatómica, pues se va a adaptar en NSR, ¿no? Con una perna corta anatómica a la derecha, la pelvis va a caer del lado derecho y las lumbares van a inclinar, a hacer una lateroflexión izquierda con una rotación derecha, una NSR derecha. Ese sería el ejemplo. En cualquier otro caso, pues habría que ver exactamente más datos para ver cómo se adapta. Segundo, que no veo la pregunta entera. ¿Cómo se...? Segundo. La pregunta es ¿cómo se adapta C1 en lateroflexión o rotación? Por ejemplo, si tienes un cóndilo posterior a la derecha, C0 posterior a la derecha, sabes que C2, el axis, rota del mismo lado que C0, es decir, rotación derecha del occipucio, rotación derecha del axis. C1, el atlas, va a rotar del lado contrario, a la izquierda, y va a deslizarse lateralmente del lado de la lateralidad del occipucio. Si tienes un cóndilo posterior a la derecha, el occipucio se desvía lateralmente a la derecha y el atlas hace una lateralidad derecha. Por lo tanto, C0 posterior a la derecha, axis posterior a la derecha también, atlas en rotación izquierda y lateralidad derecha. Si tienes una lesión intraósea en el sacro, vas a tener escoliosis craneal, ¿vale? Vas a tener una lesión de SBR. SBR, ¿de qué lado? Tú tienes que ver del lado que descienda la base sacra, ¿de acuerdo? Entonces, de ese lado la escama va a rotar, va a descender de ese lado. Y en función de eso se nombra la SBR. Recuerda, en una SBR tienes una lateroflexión craneal con una rotación del cráneo todo hacia el mismo lado, tanto la esfera anterior como la posterior. Del lado de la convexidad tienes un budge del temporal, del lado de la concavidad una lesión intraósea. Entonces va a depender de qué lado sea la lesión intraósea del sacro para hacer una SBR craneal. Bien, en la técnica de músculo-energía con el palato gloso, lo que vamos a hacer es, tienes una ala mayor alta, vamos a descender el palato gloso llevando el paladar hacia abajo. Bien, realmente el palato gloso desvía la lengua hacia el mismo lado, de acuerdo, hacia una inclinación lateral de la lengua. Tú podrías hacer una contracción en concéntrico llevando la lengua hacia el mismo lado del ala mayor alta,
o hacer una contracción excéntrica o un estiramiento hacia el lado contrario. Ambas opciones son correctas. Perdón, que tengo aquí preguntas que no había visto. ¿Vale? Bien, en caso de que tenemos una hernia interna, por ejemplo, una lesión de TDD sacro, ¿cuál es la lesión que debemos priorizar en el momento de la manipulación? Pues, Tiago, depende de la sintomatología. ¿Bien? Entonces, si tienes una sintomatología discal, ¿vale? Pues haríamos la técnica para la hernia interna. Recuerda que las hernias internas se manipulan en rotación homolateral a la hernia. En este caso, si es derecha, pues en rotación derecha. Con palanca inferior si la fisura es inferior o con palanca superior si la fisura es superior, pero siempre en rotación homolateral. ¿De acuerdo? Y después, si tú tienes que manipular el sacro porque tienes una balística con la pelvis, es decir, que fijando la pelvis el dolor disminuye o desaparece, pues podrías manipular el sacro sin problemas. Se pueden hacer las dos cosas. Vale, en una torsión derecha, en una torsión derecha de la SEP, el temporal del lado derecho, del lado del ala mayor alta, se adapta en rotación interna, en extensión siempre. Del ala mayor baixa se adapta en rotación externa. Carlos. Cuando hablamos de... En cuanto a la inervación del útero, hace sinapsis en todos los ganglios, pero el que más va a dar inervación va a ser L5 para el útero. Como para otras vísceras localizadas en el abdomen, por ejemplo, a nivel del estómago, sabes que era más T5, a nivel del hígado T8, la vesícula también T8, y luego tienes que mirar también algunas vértebras en relación al colon, ¿no? Por ejemplo, T10 para el colon ascendente, T11 para el transverso, ¿de acuerdo? Pero bueno, en general no hay en todas las vísceras un nivel específico en uno. En caso de escoliosis, ¿cómo se trata la escoliosis? Pues se trata en las zonas de mayor rigidez, ¿vale? Donde haya hipomovilidades, que suele ser a nivel de las charnelas, y se pueden tratar también las lesiones de NSR. Me hablas de escoliosis a nivel de la columna, ¿no? No craneal. Paula. Me alivié con la columna, ¿no, Paula? Sí, pues es así, tratando las zonas de rigidez vertebral y tratando las NSRs. Así se trata una escoliosis. Luego tejido blando, etcétera. Bien, tenemos también, vale, en el caso de un occipital bilateral en extensión, favorece una flexión de la SEC, aumento de curva, adaptación tendiendo a los miembros inferiores en rotación interna. Sí, señora Alessandra, es así, ¿vale? Cuando tú tienes un aumento de curvas, ¿vale? Tienes a nivel de la pelvis una tendencia a una anteversión pélvica que va a tener tendencia a los miembros inferiores en rotación interna. ¿Está correcto? Sí. En el test de Gillette para saco, cuando nos indica los brazos... Sí, claro, en el test de Gillette, Petra, cuando te dicen perdón, disculpe, los brazos del sacro, me están indicando los brazos en disfunción. ¿De acuerdo? Recuerda que por donde pasa el eje de movimiento, esos brazos están libres, ¿vale? No están en disfunción. Gillette indica donde hay disfunción. Para el tratamiento del hígado, tenemos que empezar por la liberación del sistema porta. Bueno, Tiago, el tratamiento del hígado, vamos a comenzar por el tratamiento primero a nivel vertebral,
¿vale? De los niveles metabéricos para tratar la inervación. Después hay que tratar también el recorrido del nervio vago y luego activar el sistema normalmente mejor de la vena porta y también de los canales. Eso, si tienes algún problema, pues en alguno de los canales conducto cístico, en el colédoco, y luego ya trabajar el hígado y activar un bombeo hepático. Pero sí, se puede comenzar por la liberación del sistema porta o los canales, dependiendo de qué síntomas tengas, si tienes más de hiperpresión portal o tienes más síntomas a nivel de los canales. Bueno, pues tenemos en una perna corta podal y en una perna corta verdadera, las adaptaciones son las mismas. Bien, entonces tú tienes una perna corta podal por un valgo de calcáneo, ¿vale? Entonces el valgo de calcáneo te va a provocar una perna corta con un ilíaco anterior, ¿vale? Y luego en la perna corta verdadera tenemos también un ilíaco anterior. Si bien es cierto que lo que produce más una NSR es cuando tienes una pierna corta verdadera, ¿vale? Porque hay más dismetría, que es lo que va a provocar las lesiones en escoliosis. En NSR, como hemos comentado, torácica, lumbar y a nivel cervical no hay esa lesión de NSR, pero eso lo producen las piernas cortas anatómicas. No, se puede utilizar las técnicas para la lesión intraósea, son diferentes. Tenías una en la que tú trabajas con una técnica de Sutherland, más bien trabajas con la escama y trabajas con la pirámide petrosa, y otra técnica de la lesión intraósea en la que nosotros trabajamos moldeando el temporal. Esas son las que se ven en temporal. Y luego en ATM2 se ve otra, pero se pueden utilizar en cualquier caso para lesiones intraóseas. No hay ninguna diferencia. Un esguince del ligamento lateral externo del tobillo puede dar un varo o un valgo, ¿no? Porque tú puedes hacer lo que es el gesto del esguince, de la entorsis que provoca la lesión del ligamento lateral externo, es un varo, ¿de acuerdo? Pero luego se te puede fixar un valgo, en principio sería un varo, Tiago. En la relación de los edemas de los miembros inferiores con el funcionamiento del ring, ¿vale? Es que por el ring se va a filtrar toda la sangre que pasa por nuestro cuerpo. Entonces, claro, al haber mayor cantidad de sustancias que se quedan en lo que es el espacio intersticial, provoca un edema, ¿vale? Porque el proceso de infiltración se ve alterado. Por eso se produce un edema de los miembros inferiores. A ver. ¿Cómo se adaptan las cervicales altas si es una pierna corta verdadera? Bien, pues tenemos la diferencia entre las cervicales medias y las cervicales bajas. En una pierna corta verdadera derecha hay una NSR derecha de las lumbares, NSR izquierda de las torácicas y una ERS derecha homolateral de las cervicales medias. Y otra cosa es las cervicales altas, que se van a adaptar con un cóndilo posterior a la derecha. Pero en principio las medias es una ERS o FRS, no tiene por qué ser E, homolateral. La lesión del sacro. Una pielonefritis del riñón puede dar como consecuencia las adherencias. Evidentemente, cualquier lesión que afecte a la funcionalidad o a la estructura, como es una pielonefritis del riñón, te va a provocar adherencias y lesiones, disfunciones somáticas del riñón. Pueden ser con estosis o sin ella, pero te lo pueden fijar.
Hombre, una lesión del sacro intraósea, ¿vale? Suele provocarse cuando hay una pierna corta anatómica, puede ser o no, ¿vale? Que sea un problema en el desarrollo. Eso en la cadena lesional te lo tienen que especificar, si tiene la pierna corta anatómica y si no la tiene, ¿vale? Si tiene una, lo que sí tú puedes relacionar la lesión intraósea del sacro es con una escoliosis. Cuando hablan de extensión craneosacra es lo mismo, es extensión a nivel del sacro y extensión a nivel craneal, ¿vale? Eso es en el mismo sentido, si es una flexión craneosacra, flexión del cráneo y flexión del sacro. Lo que difiere es cuando tienes un asincronismo craneosacro, donde tú tendrías el sacro hacia una tendencia de flexión y el cráneo una extensión o al revés. Bien, en una pseudo rotación occipital tú tienes las cervicales altas muy bloqueadas, ¿vale? Tienes un cóndilo posterior a la derecha y un cóndilo anterior a la izquierda. Entonces, en el test de Mitchell te va a dar positivo en todos los sentidos. Cuando tú llevas el occipucio hacia un lado, hacia el otro, en flexión y en extensión. Recuerda que otro de los síntomas claros de la pseudo rotación es cuando tienes el cráneo desviado lateralmente. Es como si te cogen la cabeza y te la deslizan lateralmente. Es la única lesión donde tú comienzas a manipular C2, porque hay demasiada tensión ligamentaria y muscular. Se manipula C2 y luego ya se hace el tratamiento del occipucio. Hola Nuno, no he visto ese webinar del cóndilo anterior. Si tú me dices exactamente cuál es el caso clínico, yo te lo puedo resolver. Si tú me mandas un correo electrónico, ahora mando mi correo, digo escuelaosteopatiamadrid.com, yo te resuelvo el caso y lo podemos compartir, pero no sé exactamente a qué te refieres con el cóndilo anterior. Si te puedo decir los síntomas de un cóndilo anterior del occipucio. Tú vas a tener una limitación cuando tú llevas el cóndilo anterior, pues vas a tener un dolor sobre todo anterior a nivel del frontal, ¿vale? Tienes limitación cuando llevas el cóndilo hacia posterior, por ejemplo, en la flexión, como está abajo también en la lateroflexión contralateral. Tienes una limitación en el test de Gillette cuando llevas el occipucio del lado contrario hacia el lado homolateral y eso aumenta en flexión y va a estar fixado por la musculatura posterior, por el recto posterior menor y el oblicuo superior. El ganglio oftálmico está suspenso del par, este 5-1, Tiago, ¿vale? Los ganglios craneales simpáticos están colgados del trigémino, el oftálmico del 5-1, ¿vale? El esfenopalatino del 5-2 y el ganglio el óptico del 5-3, ¿vale? Están enganchados en esas fibras. Sí, claro, si la cadena lesional habla del asincronismo cráneo-sacro, se refiere a eso, que el sacro va en una dirección y el occipucio en dirección contraria, puede ser flexión o extensión, dependiendo de los datos que te dé la cadena, pero son de direcciones opuestas. Vamos a ver, sí, puedes tener las dos cosas, es decir, tú tienes una TDD, tú vas a tener una torsión a la derecha, ¿vale? Entonces, claro, es que tendríamos que ver exactamente qué más datos te dan, ¿vale? Para que tú puedas asociar las dos cosas, ¿vale? Entonces, normalmente cuando tienes un asincronismo cráneo-sacro es cuando tienes un whiplash, ¿vale? Tú puedes hablar de las lesiones adaptativas, es decir, que tú tengas una TDD con una torsión directa y que después se has tenido un accidente de tráfico, un whiplash, que se te haya fijado un asincronismo cráneo-sacro. Puedes tener las dos cosas, una afectación, aunque tengas una lesión adaptativa en el sacro y en el cráneo, no sé si me explico.
A ver, si tú tienes una occipital posterior bilateral, tienes una flexión, ¿vale? Tienes un cóndilo posterior occipital, eso es un estado de, de extensión cráneo-sacra, sí, 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 claro, está bien, está bien. Una cosa es la lesión estructural, que sería anteriorización o posteriorización, y otra la craneal, que como sabéis se nombra del lado, se nombra opostamente, es decir, lo que es una extensión craneal es una flexión estructural, sí, podría ser, pero dependerá también de cómo estén los niveles vertebrales, pero sí puede ser. Sí, por supuesto, puedes utilizar otros niveles, aunque no aparezcan en la cadena, si de eso depende, ¿no? Que la resolución del caso clínico. Por veces no aparecen niveles que tienen que ver, por ejemplo, con la vascularización, ¿no? Con lo que es el centro medular, que luego va a repercutir en todo el nivel craneal y cervical, por ejemplo, a nivel de las charnelas C7T1, a nivel de torácicas altas, y tú eso lo debes poner, ¿vale? Pueden aparecer más niveles aparte de los que te dicen. A ver, Tiago, bueno, tú en la radiología vas a tener 4 imágenes que pueden ser RASIS, resonancia o TAC. Lo que tenéis que hacer es decir, lo primero, qué tipo de imagen es. Por ejemplo, es un RASIS cervical en una proyección oblicua. Las proyecciones pueden ser de cualquier tipo, PA, AP, lateral, oblicua, ¿vale? A nivel del raquis y de la columna lo más frecuente. Hombre, si fuese la boca transoral también, y luego a nivel de, si fuese un taco, una resonancia, pues puede ser sagital, parasagital, a nivel del agujero de conjunción, foraminal, ¿vale? Puede ser coronal, pero eso se utiliza muy poco, o los cortes transversales. Luego, si es una resonancia, decir si es una T1 o una T2, en función de la imagen. Y luego, ¿qué es lo que estás viendo en la imagen? Pues es, hemos dicho, una imagen oblicua del raquis cervical, ¿no? Entonces, pues yo veo que aquí hay unos osteofitos a nivel del agujero de conjunción que me indican una artrosis. Hay que decir también si hay una contraindicación de las técnicas osteopáticas. Pues mira, esta técnica se puede manipular en una rotación, pero no en la otra, o esto es una contraindicación absoluta del tratamiento. Eso es lo que se puntúa en la radiología. Son 4 imágenes y hay que hablar de cada una de ellas. Diagnóstico, si hay contraindicaciones, el tipo de imagen. No. En un occipital, Alessandra, tú cuando el occipital hace disfunciones en primera ley de Freyet. Entonces, lo que hace es una lateroflexión homolateral, lateroflexión a un lado con una rotación al lado contrario. Imagínate un cóndilo posterior a la derecha, lateroflexión izquierda con rotación derecha. Otra cosa es la lateralidad, bien, que no es la lateroflexión. Tú tienes el occipucio, si el occipucio es una lateroflexión izquierda, se desvía lateralmente a la derecha, ¿vale? Que eso sí que es el mismo lado que la rotación. La lateralidad, la lateroflexión es al lado contrario. Pues si tienes una TDD, ¿vale? Y un calcáneo en varo, ¿vale? Lo más frecuente es que tú tengas en una TDD, tienes una rotación del ilíaco, pasa normalmente el ilíaco
se adapta en el lado contrario al sacro. Entonces, normalmente va a ser un ilíaco de ese lado. No te dicen nada del ilíaco, porque te va a depender. Si fuese una adaptación al varo de calcáneo, vas a tener un ilíaco posterior, que es la cadena lesional de eso. Es decir, por un varo de calcáneo, un ilíaco posterior arriba. El tipo de recomendaciones que tienes que poner, Tiago, es, pues, por ejemplo, si el paciente tiene una perna corta, pues voy a recomendar que vaya al podólogo a hacer una palmilla. O el paciente tiene que consultar con un ortodoncista para hacer la terapia en la interferencia oclusal. Necesitamos que el paciente haga ejercicios para trabajar la musculatura abdominal. Son recomendaciones que nosotros damos a nuestros pacientes, tanto si son ejercicios, de cambios en el estilo de vida, ¿no? Si tienes que dejar de fumar, por ejemplo, o recomendar consultar a otro compañero. Recuerden que para el caso clínico lo más importante es la fisiopatología, aparte de la cadena lesional, que nosotros puntuamos, la fisiopatología, donde ustedes deben de explicar el caso clínico con todos los conocimientos que ustedes tengan en cuanto a anatomía, biomecánica, fisiología, ¿vale? Todas las relaciones que hay y porque el paciente tiene esos síntomas que presenta. No sé. Evidentemente, Marlene, eso es lo que te estaba diciendo del pie. Claro, una cosa sería la adaptación, ¿vale?, al varo de calcáneo. Va a depender esto si es una cadena lesional ascendente o descendente. Es decir, me faltan más datos para responderte. En una TDD, evidentemente, el sacro, el ilíaco, perdón, va a adaptar en una rotación anterior, ¿vale? Pero si fuese una cadena lesional ascendente, podría ser un ilíaco posterior. Habría que ver exactamente si te dan más datos de esa lesión, ¿no? Te dicen, bueno, pues que hay un psoas espasmado, que hay una restricción del brazo X del ilíaco, ¿vale? Te darían más datos para saber eso. O puede que tú tuvieses la adaptación del sacro y el ilíaco y luego te hayas fijado el pie y que no sea una cadena ascendente. Sí, Ana, tú en los niveles en exploración, si puedes prever que no o saber qué tipo de disfunción es, sí, falas de ella. Por ejemplo, pues si están hablando que tiene una restricción en un movimiento, un dolor en un movimiento, una afectación de una musculatura X, tú sí podrías saber si la lesión es en E o en extensión o en flexión o en NSR, por ejemplo. Si no lo sabes, pues hablas de una disfunción somática, sin poner nombre, claro. No respecto a la posición de la lengua en función de la retorno. No. A ver, en una retrognasia, no entiendo muy bien esta pregunta, ¿vale? Es decir, tú tienes una posición de la lengua hacia adelante o hacia atrás, la prognasia o retrognasia, ¿qué podemos decir de la cervical? ¿Vale? Bueno, pues una prognasia de la lengua, ¿vale?, va a tener más tendencia de una tensión de la musculatura hioidea, de la musculatura del suelo de la boca, va a tener más tendencia a una posición adelantada y una retrognasia a una rectificación. La ATM en caso de una SBR, a ver, en una SBR craneal, ¿vale?, como hemos dicho, nosotros vamos a tener una lesión de un temporal intraóseo de un lado y de un buch del otro lado, ¿vale? Va a ser eso lo que va a predisponer a que haya lesiones a nivel del ATM. Nosotros tenemos también, recordad, una lesión intraósea de la mandíbula,
¿vale? Entonces, si tú tienes una intraósea en el cráneo, probablemente tengas una lesión intraósea de la mandíbula, donde eso lo podéis ver en el seminario de la ATM, que hablan de ese tipo de lesión. Es cuando tú tienes un decalaje a nivel del mentón y puedes tener diferentes lesiones intraóseas, donde un cóndilo se vaya anterior, otro posterior, ¿vale? Eso va a depender un poco de cómo sea la lesión intraósea a nivel del occipucio. Sí, en una retroesnasia puede haber un escapulum posterior, está correcto. En el whiplash. Pues lo del whiplash es que depende de cómo sea el accidente. En un whiplash tú sabes que hay un asincronismo cráneo-sacro, ¿vale? Entonces tienes como hemos dicho antes, el cráneo en un estado de flexión y el sacro en un estado de extensión por la pérdida de la movilidad de la dura madre. Eso por una parte. Otra cosa es que si tú tienes un whiplash con un traumatismo posterior, ¿vale? Una caída, tú tienes un occipital encastrado. Entonces, un occipital encastrado sí tendría una tendencia hacia la flexión craneal, ¿vale? Porque el occipital, perdón, si recibe un impacto posterior, se adelantaría y se van a fijar todo lo que es las suturas posteriores a nivel del asterion, sutura landoidea, landa, la compresión del esfeno basilar también. A ver, en un lateral strain traumático, ¿vale? Va a haber una afectación de los dos ligamentos de Gruber, ¿vale? Uno se va a estirar del lado del lateral strain y el otro también se va a ver afectado. Por lo tanto, la hipoconvergencia ocular puede ser de cualquiera de los lados. Eso te lo va a decir la cadena lesional. Por ejemplo, si tienes una hipoconvergencia al lado derecho, hablas del ligamento de Gruber derecho, pero en la clínica podría ser también del lado contrario, ¿vale? Se pueden afectar los dos, uno por estiramiento y el otro por acortamiento. En cualquier caso, afecta al sexto par craneal, al motor ocular externo. Recuerden también que si tienen cualquier duda durante la semana me pueden mandar un correo electrónico y yo encantada de resolverle las dudas. Repasen bien lo que digo, la fisiología pues de todas las vísceras, el neurovegetativo, las conexiones que hay entre las diferentes vísceras con la estructura, con otras vísceras, etcétera, ¿vale? Hay que explicar bien no solo la lesión que tiene, sino por qué creo yo que se ha producido pues esa hernia discal, ¿no? ¿Por qué se ha podido producir una hernia de hiato o una úlcera? ¿Vale? No decir que tiene una úlcera, sino decir que también tiene por qué ha sucedido ese problema. Los casos clínicos también incluyen en el examen, ¿vale? En la cadena lesional, a veces ya en los últimos años que hay imágenes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el año pasado salió una imagen una imagen radiológica en relación a la cadena lesional. Era una rodilla, pues era una imagen de una controlancia rotuliana. Pues eso también puede aparecer este año, ¿no? En relación al caso clínico. Y luego también revisen los niveles de la bioquímica, pues por ejemplo, si hay una disfunción hepática, una disfunción de hormonas, entonces, pues, bueno, pues saber cuáles son los niveles recomendados, ¿vale? Pues de las diferentes hormonas, de las diferentes sustancias en relación a las lesiones viscerales. Una TDD, ¿cómo están los músculos piramidales? Vale, espera un segundito. Vale, tenemos una TDD, torsión derecha sobre un eje derecho. Vale, tenemos el piramidal espasmado. Vale.
¿vale? Tienes un espasmo del piramidal del lado izquierdo, ¿vale? Y una puesta en tensión del derecho, ¿vale? Y luego tenemos el psoas espasmado del lado derecho y puesta en tensión del lado izquierdo. A ver, tenemos adaptación cráneo-sacra con un valgo de calcáneo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, dependerá de cómo se adapte el sacro, ¿vale? Entonces, si tú tienes un valgo de calcáneo, tú tienes una perna corta podal con un ilíaco anterior, ¿vale? Entonces, en el ilíaco anterior, lo más frecuente es que tengas una TDD de ese lado, ¿vale? Entonces sería una torsión derecha, pero eso dependerá de los datos que te den para averiguar la lesión del sacro. TDD anterior, con una pierna corta derecha, sí, el psoas del lado derecho está hipotónico. Sí, está hipotónico del lado derecho. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Vale? El que estaría espasmado es el lado izquierdo. Es así. Más será adaptación en la torsión. A ver, si tienes. ¿Me hablas de qué? De José, ahora mismo no lo sé qué pregunta era. ¿Más será la adaptación en torsión o extensión unilateral? ¿Me hablas del pie? ¿Me hablas del pie? Es que, como te digo, la adaptación va a depender también de los datos que te den, porque te van a dar los datos del sacro para saber exactamente cuál es la lesión. Para eso te van a decir, pues, el test de Gillette, el test de Mitchell, la base sacra, ¿vale? Para saber exactamente a qué lesión te estás refiriendo. A ver, una adaptación membranosa es una lesión craneal, ¿vale? Es una lesión de flexión, en extensión, una SBR, la lesión que afecte al occipucio. Una adaptación estructural es una fijación del occipucio en relación al atlas, ¿vale? Una fijación de la carilla entre C0 y C1, es decir, un cóndilo posterior, un cóndilo anterior, un cóndilo en lateralidad, una pseudorotación, una flexión o una extensión bilateral. Eso es la diferencia entre estructural y craneal, Tiago. Pues si es una extensión unilateral izquierda, el ángulo es postero inferior del lado izquierdo, ¿vale? Por lo tanto, el occipucio bajaría del lado izquierdo. Sí, si los síntomas están en relación con el ritmo circadiano, se puede hablar de eso. Se puede hablar del ritmo a nivel, pues, de cualquier víscera, se puede relacionar, sí. Las mejores técnicas para el cálculo fenopalatino hay infinidad de técnicas, aunque no las llamen como tal, es decir, todas aquellas técnicas que se hagan sobre la apófisis pterigoides, sobre el maxilar, sobre el palatino, ¿vale? Pues afectan al ganglio fenopalatino, es decir, desde bombear la pterigoides a tratar una articulatoria del palatino, a trabajar el maxilar o técnicas también que visteis, alguna me parece que era de Jones, del ganglio fenopalatino, que se ve en ATM2, también se ve otra técnica, pero vamos, hay muchas que afectan sobre eso, por ejemplo, una técnica articulatoria de las suturas de la cara también hace un efecto sobre el ganglio fenopalatino, hay muchas que se trabajan. ¿Cuál es mejor? Pues depende de la aplicación del paciente. Claro, si tú tienes mucha aplicación del sistema estomatosnático a nivel del maxilar y del palatino, hay que trabajar más eso. Si tienes más relación de la pterigoides, porque tenéis fijado el cóndilo anterior, pues habrá que trabajar más la pterigoides. La pterigoides también está en relación con las lesiones del esfenoides, entonces se puede revisar todo eso.
La inervación de la vejiga, José. Bueno, pues la vejiga está inervada por el plexo hipogástrico, ¿vale? El plexo hipogástrico son los niveles metamédicos lumbares, ¿vale? Y el parasimpático pélvico, el parasimpático sacro. Entonces, la vejiga está inervada por niveles lumbares altos, L1, L2, ¿vale? Más o menos, y el parasimpático pélvico, el sacro. ¿A partir de qué diferencia? Bueno, más o menos a partir de los 4 para las adaptaciones. Vale, las adaptaciones de las piernas cortas ya siempre son en torsión. Las piernas cortas adaptan en torsión, no adaptan en extensión unilateral. Es en torsión, ¿vale? Lo que sí que se considera una pierna corta anatómica para poner una palmilla se considera a partir de 1 centímetro, ¿vale? Pero las piernas cortas anatómicas pueden ser desde 5 milímetros a 1,5 cm o 2 centímetros. Pero siempre adaptan en torsión del sacro. Sí. Las hipertensiones están más en relación con la lesión a nivel del corazón. Únicamente un porcentaje muy pequeño de la hipertensión es debido al riñón, que son las hipertensiones renales, pero son menos frecuentes. Perdón, que tengo que conectar el ordenador. A ver, que no se me ríe. Segundo. Bueno, pues si tienen alguna pregunta más, si no, por mi parte, bueno, desearles mucha suerte. Ah, mira, ortosimpático de la próstata. Sí, y bueno, la próstata lo mismo, está inervado los niveles ortosimpáticos por las lumbares y el parasimpático y el ortosimpático también viene del sacro, está bien, pero también es ortosimpático lumbar. ¿Podrías explicarme? La inervación parasimpática del útero es sacro, es correcto, Tiago. Es solo el sacro. Los ovarios, en cambio, tienen inervación parasimpática del sacro y del nervio vago, de los dos. Pues mira, la migraña, jaqueca y cefalea. Vamos a ver, la cefalea es un dolor de cabeza, ¿vale? Y puede tener diferentes orígenes. La jaqueca o migraña, que normalmente la gente es lo mismo, ¿vale? En la calle una jaqueca es una migraña. Es un tipo de cefalea y es un síndrome, ¿vale? Tiene varios síntomas y signos específicos. Pues, por ejemplo, una migraña normalmente es unilateral, afecta a un lado, aunque por veces muda. El ojo, la sien, temporal, es unilateral. La migraña viene normalmente con síntomas previos, que son los pródromos, la lengua, la fotofobia, la fonofobia, bien, y la migraña está provocado por un síntoma, por un problema vascular que afecta a la vascularización. Todo eso es mediado por el trigémino, ¿vale? Pues la fisiología es más complicada de explicar aquí, pero en relación es un problema vascular, un problema arterial. Un cuadro de depresión, ¿vale? Bueno, vamos a ver, nosotros podemos tener desde el punto de vista neurovegetativo una afectación del neurovegetativo por una afectación craneal, ¿no? Como puede ser una compresión de la sed. Eso es correcto, ¿vale? Luego tú puedes tener una depresión con la suprarrenal. Vamos a ver, una afectación de las suprarrenales, ¿vale? Una hiperactividad de las suprarrenales provocaría mayor afectación del cortisol, ¿vale? Más un estado de estrés, de ortosimpaticotonía, ¿vale? Recuerda, por ejemplo, la técnica de Toggle Recoil de la Charnella T12, que nosotros lo hacíamos para estimular las suprarrenales, ¿vale? Entonces, cuando el paciente está en un estado de parasimpaticotonía, tú puedes estimular la suprarrenal con un Toggle Recoil. Eso sí es correcto.
Pues mucha suerte a todos en su examen el jueves. Nos vemos, yo estaré en Lisboa, y a los alumnos de Porto y otras sedes, pues muchísima suerte, estén tranquilos, el caso clínico seguro que ocurrirá bien, escriban tranquilos, ¿vale? Y demuestren todo lo que han aprendido durante estos años, que ha sido mucho, y luego en el examen práctico y la radiología, tranquilos, que todo ocurrirá bien. Un abrazo.